¿Saben? Una de las cosas más fascinantes que tiene este libro que tengo en mis manos, la Biblia, la palabra de Dios, una de las cosas más fascinantes que tiene es que no oculta verdades. Este libro cuenta las cosas como son. La palabra de Dios te muestra tanto las virtudes como los defectos de lo que son los personajes de las Escrituras. No sé si te has dado cuenta al leer la Biblia que los errores de los hombres son puestos en evidencia, no porque Dios sea un chismoso, sino porque Dios quiere, otras tantas cosas, demostrarnos que esta es su palabra, porque los hombres cuando escribimos algo tratamos de siempre decir lo mejor de las personas, o si no, ve a un funeral. Y cuando vamos a un funeral, lo único que se habla de la persona es lo buen padre que fue, lo buen esposo que fue, lo buen ser humano que fue. Porque en ese momento comenzamos a tratar de hablar siempre lo mejor de las personas, porque hemos sido entrenados solamente para hablar bueno y ocultar las cosas que no son tan buenas. Pero Dios no es así. Dios lo pone todo junto para que nosotros veamos que Él es capaz de usar a un ser humano a pesar de los defectos y también las virtudes que tiene. ¿Alguien puede decir amén? Porque eso en esta mañana te ayuda a ti a creer que aunque estés aquí con tus defectos y con tus virtudes, Dios va a hacer algo poderoso a través de tu vida. Y esto es lo que Dios nos quiere demostrar. Así que hoy quiero hablarles de un tema, una prédica que he titulado Mintiéndole a Dios. ¿Cómo se llama? Mintiéndole a Dios. Y quiero que abramos nuestras Biblias o prendamos nuestras Biblias en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos de ese pasaje. Es una historia que gira alrededor de un matrimonio que se llamaron Ananías y Zafira. Y la palabra de Dios dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o dicho en términos más entendibles, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró, o murió. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nadie diga amén, todos digan ouch. Esta historia está complicada aparentemente, pero hay un mensaje poderoso de Dios a través de esta historia de mentira a Dios de Ananías y Zafira. Quiero que inclines tu rostro un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu Santo use tu palabra en Hechos 5 y use mi vida para hablar a esta iglesia. Pongo la vida de cada uno de los que hoy me confía sus oídos y sus corazones para sembrarle esta palabra que tiene poder para transformarnos, no solamente hoy, sino por el resto de nuestras vidas. Y yo pido que la palabra que el Espíritu Santo sembró en mi corazón, que me desafió a mí y que trajo a mi vida convicción, te pido que también, Señor, traiga convicción a la vida de mis hermanos. Por eso pido tu respaldo. Dios, Espíritu Santo, tú que inspiraste esta escritura, también ahora toma mi vida y habla por medio de mí al corazón de cada uno de tus hijos. Que la unción tuya, Santo Espíritu, esté sobre mí y en mí y a través de mí, pero que también esté sobre cada uno de mis hermanos, en mí para proclamar tu palabra y en ellos para recibirla y entenderla conforme a tu voluntad. Te pido que el enemigo que roba la palabra sea ahora reprendido, atado y removido fuera de este lugar, y que se muevan ángeles sobre el aire y el lugar donde estamos aquí físicamente, para que toda distracción humana sea retenida y para que los oídos, las mentes y los corazones se alineen en un solo propósito: recibir tu palabra y recibir tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias.
Digan todos conmigo, mintiéndole a Dios. ¿Ustedes escucharon lo que acabé de decir? Ese es el título de la prédica en esta mañana. ¿Mentirle a Dios? Yo creo que nadie en sus juicios cabal es capaz de premeditar mentirle a Dios, ¿verdad? El que tiene conciencia de quién es Dios y de cuál es su poder, jamás se atrevería a mentirle a Dios. Sin embargo, en esta historia que acabamos de leer juntos, este matrimonio, Ananías y Zafira, Ananías es el hombre, Zafira es la mujer, creo que quedó obvio, ¿no? Entonces, este matrimonio, ellos mienten a Dios. Porque Pedro dice estas palabras cuando sucede algo que ellos toman una decisión. Dice la Biblia que ellos tenían una tierra, tenían una finca, tenían una propiedad. Y entonces ellos vieron que algo sucedió mientras ellos eran parte de la iglesia. Así que queda como sentado. Déjenme introducir un poquito para que ustedes entiendan el contexto en el que esto se da. Número uno, quiero que ustedes entiendan que este hombre y esta mujer se asume o se infiere que eran cristianos. Eran parte de la iglesia. Habían tenido una experiencia de fe con el Señor. ¿Estamos allí? Entonces no eran ajenos a la fe, sino que eran parte de la familia de Dios. Ellos estaban dentro del mover de Dios. Las puertas, gracias, porque si no se nos escapa el poco aire que tenemos aquí adentro, ¿ok? Entonces ellos eran parte del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo en la iglesia, y ellos comenzaron a ver lo que Dios estaba haciendo en otras personas. Si ustedes son lectores asiduos de la palabra de Dios, saben algo tan profundo como esto, que Hechos 5 viene después de Hechos 4. Pero ustedes también sabrán que Hechos 4 termina con este relato que yo les voy a leer a ustedes ahora, versículos 36 y 37. Dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es el mismo Bernabé después que aparece con Pablo, convirtiéndose en un apóstol a los gentiles. Este José, que le pusieron por el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, uno que consuela a los demás. Levita, natural de Chipre, como tenía una propiedad, vamos a decir una finca, ¿se entiende el término, verdad? Tenía una tierra, tenía unos cuantos acres de tierra que eran parte de su herencia y que eran parte de su riqueza personal. Y él tomó esa propiedad, la vendió, y trajo el precio de lo vendido íntegro total a los pies de los apóstoles y dijo, esto es mi ofrenda para Dios que yo pongo a los pies de ustedes para que ustedes la usen para la obra de Dios y para las necesidades del pueblo de Dios. ¿Ya estamos allí? Entonces, ¿qué hizo José? Tomó algo que tenía, lo vendió y lo dio completo pensando en los demás. ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente la Biblia dice que Ananías y Zafira, que eran un matrimonio, hicieron exactamente lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Dice, Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una propiedad que tenían y tomaron el precio de lo que habían vendido y de eso quitaron una parte de lo vendido y solamente trajeron una parte de lo vendido a la iglesia. Y Ananías tomó esta decisión, pero con el consentimiento de su mujer. Y él le dijo, fíjate lo que vamos a hacer. Vendimos la tierra por 2.5 millones. Pero le vamos a decir a Pedro y a los demás apóstoles que el dinero completo de la venta es 1 millón. ¿Estás de acuerdo, Zafira? Sí. Y ella le dijo, claro. Y nos quedamos con 1.5 para nosotros. Ok. Entonces él viene y le dice al apóstol Pedro, mira Pedro, aquí está el dinero de todo el dinero de la venta de nuestra propiedad. Pregunto, ¿dónde está el pecado aquí? Ahí está. Qué bueno, qué inteligentes son ustedes. Qué bueno que esta iglesia sabe que el pecado no está en quedarte con una parte. Porque fíjense que Pedro mismo se lo dice. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y quitaras una parte del precio de la heredad? Dice, si te hubieras quedado con ella, ¿no era tuya solamente? Y si la vendías, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces yo quiero resaltar aquí que el pecado de esta pareja no fue quedarse con una parte del dinero, fue venir y decir que lo habían vendido todo porque ellos
estaban compitiendo con José Bernabé, que sí había vendido su tierra y lo había dado todo. Y ellos no querían que la iglesia dijera, José vendió la tierra y lo dio todo, Ananías y Zafira vendieron su tierra y dieron solo una parte, porque ellos vivían de la apariencia, y la apariencia te lleva a mentir. ¿Estamos ahí? Ahora, permítame leer este pasaje en el Antiguo Testamento, porque es un contraste que tenemos que tener entre lo que sucede ahora bajo la gracia en Cristo y lo que sucedía antes bajo la ley dada por Dios a Moisés. Les leo este pasaje que está precisamente en el Antiguo Testamento, en el último libro de la Biblia, en el libro de Malaquías. Encontramos estas palabras que el profeta dice y escribe que directamente Dios dijo. Y miren cómo Dios le habla al pueblo y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estoy leyendo dos pasajes que se contrastan el uno con el otro. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios ponía su mirada sobre las acciones de los hombres, y cuando alguien fallaba en hacer algo, provocaba el enojo de Dios. En este caso, el pueblo de Israel falló en dar su diezmo y su ofrenda. Alguien diga conmigo, diezmo y ofrenda. Y el no dar su diezmo y ofrenda provocó que Dios se enojara. Pero cuando llegamos a la iglesia del libro de los Hechos, el enojo del Espíritu Santo no es por el diezmo y la ofrenda, no es por lo que ellos hicieron, sino cómo lo hicieron. Lo que enoja a Dios en el Nuevo Testamento no es el no dar, sino el mentir. ¿Notan que cambió algo? Y por eso permítanme en esta ocasión dejarles a ustedes dos verdades que resaltan de este pasaje y que tienen que ver con dos cosas que Ananías y Zafira no entendieron. ¿Están listos para recibirla? Los que tienen un buen dedo para apuntar en sus teléfonos, afílenlo, porque yo creo que deberían escribir en sus notas en los teléfonos. Los que tienen un lapicero y un cuaderno, afilen esto, porque aunque son principios y verdades muy sencillas, marcarán tu vida hoy y por el resto de ella. Y lo primero que Ananías y Zafira no entendieron fue el asunto de la libertad que tenemos en Cristo. Lo primero que no entendieron es que la vida cristiana se basa en una relación de libertad con nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga conmigo, libertad. Pero díganlo fuerte, libertad. Lo primero que Cristo vino a proclamar a nuestras vidas después de hacernos hijos de Dios es que desde nuestra posición de hijo nosotros caminamos en libertad. Esto es difícil de entender porque, por ejemplo, para Ananías y Zafira era difícil de entender porque ellos pertenecían a un pueblo que había sido entrenado a cumplir una ley. Y si no cumplías la ley, tenías el juicio de Dios sobre tu cabeza y podías hasta morir. Por lo tanto, ellos venían con la mentalidad de que el Dios al que le estamos sirviendo es un Dios que pone leyes y si tú no las cumples, tú mueres. Y ahora entran a una dimensión de una relación con el mismo Dios y resulta que este mismo Dios le dice, ahora no se trata de lo que tú haces, sino de quien tú eres. ¿Alguien entendió la diferencia? Ahora no se trata de lo que tú haces, acciones, sino de quien tú eres, tu identidad, tu esencia, lo que te define. Ahora no se trata de lo que haces con tus manos o de las decisiones que tomas. Ahora se trata de lo que domina las motivaciones de tu corazón. Alguien diga libertad. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿Qué estás diciendo? ¿Que el Dios de Malaquías es diferente al Dios de Hechos? No. Lo que estoy diciendo es que Dios intencionalmente le dijo a Moisés, Moisés, te doy estos mandamientos para que mi pueblo los cumpla. ¿Y sabe por qué Dios se los dio? Porque tenía dos razones en mente que Israel nunca entendió. Número uno, les dio la ley para que por medio de la ley ellos descubrieran el carácter santo y perfecto de Dios. ¿Deberían anotar eso? Dios les dio la ley para que por medio de la ley se descubriera el carácter santo y perfecto de Dios. Y ellos dijeran, el Dios al que servimos
Y el Dios que se nos reveló y el Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros no es un Dios a medias, es Dios en mayúscula, es Dios perfecto. En Él no hay ni una pizca de maldad. Él no es medio bueno y medio malo. Él no es neurótico. Dios es perfecto. Alguien diga conmigo, Dios es perfecto. Entonces la ley servía para mostrarle al pueblo de Israel que servían a un Dios perfecto, que tiene un estándar perfecto. Y el estándar significa una barra que es puesta a una altura donde nosotros no podemos llegar. Aquí estamos nosotros y este es Dios. Y cuando Él pone su ley, los hombres siempre nos quedamos por debajo de ella. Por eso Dios les dio. Y esto quizás es un poco del sentido de humor de Dios, porque Dios le dio la ley al pueblo no solamente para revelar su carácter, sino también para frustrar a la nación de Israel. En otras palabras, Dios intencionalmente provocó el fracaso de una nación, el fracaso espiritual. ¿Saben qué quiero decirles con esto? ¿Y qué quiere decir la palabra con esto? Que Dios quería que el pueblo de Israel llegara a la conclusión de decir, no puedo cumplir esta ley. No puedo agradar a este Dios por medio del cumplimiento de las leyes. Es imposible que alguien me ayude para que entendieran que precisamente ese alguien había sido preparado desde la eternidad, antes que el mundo fuera creado, para bendecirnos en Él y a través de Él hacernos perfectos. Y ese alguien se llama Jesucristo. Yo esperaba escuchar un amén más grande. Yo esperaba que alguien estallara en este lugar de alabanza, porque lo que Dios te quiere hoy en primer lugar es liberar de una mentalidad de que tú tienes que ser perfecto para agradar a Dios. Y Dios quiere decirte en este día que el perfecto es Jesucristo y que si tú lo pones a Él en primer lugar y tú crees en Él y lo alabas y te vuelves de Él, por medio de Él tú llegarás a la perfección que tú jamás llegarás por cuenta propia. Si ese aplauso es para mí, gracias. Si es para el Señor, es mediocre, perdónenmelo. Pero tiene que sonar mejor. Es decir, los 10 mandamientos no los podía cumplir el hombre. La ley del diezmo y la ofrenda era para que ellos, cuando tuvieran que dar el 10% de lo que ganaban, dijeran, pero vivir con el 90% no es fácil. Y provocar que fracasaran para que en su fracaso llegaran a aquel clamor de Pablo en Romanos 7:24 que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque he intentado agradar a Dios por la ley y la ley no me liberó. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el versículo 25, mas gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Será que en este lugar hay creyentes que junto con Pablo y conmigo le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él hizo en mí y en ti lo que nosotros no podíamos hacer solos? Entonces el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al del Nuevo, sino que Dios se revela en un plazo terminal, en un plazo para entrenar a los hombres a fracasar, para que se generara una necesidad de que viniera el Redentor Jesucristo. Por eso dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, la ley era solamente una institutriz, una maestra para enseñarte la necesidad que tú tienes de Jesucristo en tu vida y de una relación sincera, honesta con el Padre a través del Hijo, no pretendiendo que tú eres mejor, sino entendiendo que tú eres carne y eres pecado y que Él es perfecto. Y cuando tú tienes esta relación en Cristo, eres libre. Por eso cuando se trata de dinero, que quizás es el tema que gira aquí, secundario, colateral. Hechos 5 no es un tema de dinero lo que se habla aquí, es un tema del corazón. Pero cuando en el corazón entra también el tema del dinero, Dios nos pone allí en relación a lo que tenemos para que tomamos decisión con respecto a Él. Y como el dinero es tan importante para nosotros, no para Dios, es tan importante para ti y para mí, Dios nos hace una demanda. Pero ahora estamos en Cristo. ¿Y qué tenemos en Él? Eso es, los que están siguiendo saben. ¿Ah? Y el resto también quiso sí con la cabeza. ¿Qué tenemos en Cristo? Digan fuerte, libertad. ¿Quiere decir ahora que la libertad me da derecho para hacer lo que yo quiera? Eso no es libertad, eso es libertinaje. Porque algunos dicen, tengo libertad y ahora como soy libre, no doy nada. No, espérate un momentico.
Espérate un momentito. ¿Sabes lo que te quiere decir Dios con esto? Que si ahora entraste a una relación de gracia con Él, todo en tu vida le pertenece a Dios. Y en la libertad de la relación con Dios, lo que tú des hoy, si es pequeño, si lo das de corazón, le va a exaltar su nombre. Y si lo que das mañana es grande, igualmente va a exaltar su nombre. Si salió del corazón y no salió de la mente para querer comprar el favor de los hombres y ganarte el prestigio en la iglesia o en la sociedad. Ananías y Zafira tenían un problema, que como no sabían que eran libres, ellos dependían de la ley, y la ley te vuelve hipócrita. Dile a la persona que está a tu lado: hipocresía. Hipocresía. Como el perrito, no, que era, se llamaba Hipo, no, y era chiquito y fue grande. ¿Y cómo se llamaba la obra? Hipocresía, ¿no? Digo conmigo, hipocresía. La hipocresía viene de una palabra en el idioma antiguo, en el idioma griego, de los actores que se ponían máscaras. Y con sus máscaras representaban rostros que tenían que ver con las escenas de aquella obra. Si estaban tristes, la máscara era triste. Si estaban alegres, la máscara era alegre. Por eso la hipocresía comenzó a usarse para representar lo que las personas estaban tratando de venderles a otros, pero no era su verdadero rostro, no era su verdadera motivación. Era sencillamente que nos gusta quedar bien el uno con el otro, y por eso vendemos una imagen de espiritualidad que posiblemente no tengamos. Y Ananías y Zafira ven que José da todo lo que tienen. Y dice, wow, esta es la moda ahora en la iglesia. Todos están vendiendo lo que tienen. Y José vendió todo y lo dio todo. No podemos quedarnos en segundo lugar, al menos empatados. Porque la ley, el vivir por ley, o el vivir con una mentalidad de querer agradar a Dios por lo que hago, te lleva a la competencia. Y si tú en la vida cristiana estás compitiendo con alguien, o en la vida de forma general estás compitiendo con alguien, te digo algo en este día: estás parado en el lugar equivocado. En la vida cristiana no se compite con nadie. En la vida cristiana nos superamos a nosotros mismos. Tenemos que mirar a nuestro pasado y ver cuánto hemos avanzado, porque eso indica que Cristo en nosotros se está manifestando de gloria en gloria y nos está transformando a la imagen de Él para que representemos bien al Señor. Entonces mi propósito no es igualarme a Javi, ni el de Javi ser como yo, sino que cada uno encontremos nuestra identidad en Cristo, saber quién soy y cuál es la demanda de Dios a Javi y cuál es la demanda de Dios a Alex. Y aunque sea diferente, cuando se la ofrezcamos a Dios desde este corazón, Él va a ser glorificado en Javi y en Alex. Porque en el reino de Dios no uno solo se lleva el premio, se lo llevan todos los que corren con el corazón dispuesto para agradar a Dios y no para impresionar a los hombres. Di conmigo, libertad. ¿Sabes? No solamente los judíos tenían un problema de esclavitud en sus mentes, sino que todos los que venimos con una mentalidad religiosa tenemos también un problema de esclavitud. Porque aún el cristianismo tradicional, el cristianismo católico, el cristianismo de muchas iglesias protestantes ha sido un cristianismo de leyes. Ha sido un cristianismo de decirte que como te ves, de cómo hablas, de cómo haces, de cómo te proyectas delante de los demás, del vocabulario que usas, así eres más espiritual. Y pareciera que en algunas iglesias tienen un termómetro espiritual que se mide por cómo tú te ves y cómo tú hablas. Y caemos entonces en la cultura de la hipocresía. Dios nos ha llamado a que nosotros cultivemos y desarrollemos una cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios no se puede construir desde el mostrarnos espirituales, sino desde el mostrarnos seres humanos. Es mejor darnos golpes de pecho en la oscuridad como aquel publicano pecador y decirle donde nadie lo ve: Padre, hazte propicio para mí y perdóname. Yo no he tenido para darte, yo me he robado todas las cosas, yo he sido un farsante, yo he sido un perverso, pero con corazón arrepentido, hacer esta oración, hacer un fariseo orgulloso, hablando de cuánto diezma, ora y hace, y Dios dice: este que adelante está, con el spotlight que está alumbrándole, mostrándose cuán santo es, para mí es basura, pero aquel que está en la sombra, orando desde el corazón, por arrepentimiento y por bendición, ese bajará a su casa justificado, perdonado y admirado por el cielo. Y lo segundo que se revela aquí es que Ananías y Zafira no entendieron que la vida cristiana es un asunto del corazón.
No entendieron que la vida cristiana no tiene que ver con lo que aquí abunda, sino con lo que aquí abunda. Y por eso ellos entraron en competencias y en mentiras. Y por eso ellos quisieron engañar a los hombres. Pero Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Les pregunto a ustedes en este día, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Dice la Biblia, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. El verdadero pecado de Ananías y Zafira fue mucho más que la mentira. Ese fue el pecado que evidenció o que reveló la condición de su corazón. El verdadero pecado de Ananías y Zafira es el de todos nosotros. Y el de toda la humanidad se llama orgullo. Di conmigo, orgullo. Toca a tu vecino que está a tu lado y dile, orgullo. O cuídate de esa persona. Cuídate del orgullo. ¿Y sabes cuál es el orgullo? El orgullo no solamente es caminar con los hombros para arriba y tratar de decirle a los demás que tú eres mejor. No, el orgullo a veces viene disfrazado de modestia. El orgullo también viene disfrazado de espiritualidad. El orgullo viene disfrazado de ofrendas grandes. El orgullo viene disfrazado de manos levantadas. El orgullo viene disfrazado de ejercicios espirituales y de actitudes que parecen muy del cielo, pero que son muy de la tierra. Hay demasiada gente que hace lo que hace, predica, enseña, canta, hace todo lo que hace, pero su corazón no está en agradar a Dios. Su corazón está en impresionar a las audiencias. Y nosotros los cristianos tenemos que entender, como hablábamos Juan y yo ayer, nuestro público, ella me decía, Alex, el público de nosotros es uno solo. No son ustedes, es nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos encuentre siempre enfocado en que tú seas nuestro público, Señor. Cuando tú llegaste aquí en este día, tu necesidad de cantar no era porque el que está al lado está cantando, porque esa es la misma hipocresía y la misma mentira que sale del orgullo de Ananías y Zafira. La de ellos tuvo que ver con el dinero que dieron y con la mentira que pusieron alrededor de esa propiedad que vendieron. La tuya puede ser la de cantar porque el otro está cantando. Yo te reto en el nombre de Jesús que tu oración, tu canto, tu ofrenda, tu vida sea el resultado de que entendiste cuán grande y precioso es tu maestro. Y cuando tú lo entiendes, nadie te tiene que decir hazlo, ni tú tampoco te vas a motivar a hacerlo para impresionar al que está al lado. Es porque conociste a Cristo, viste su rostro, te enamoraste de Él y quieres perfumarlo con tu vida y con todo lo que tienes y todo lo que haces. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Había un tema de dinero, había un tema de ofrenda, porque Jerusalén tenía hambre. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por una crisis. Y Pablo usa su influencia apostólica en las iglesias que había fundado y les envía cartas y les dice, necesito que juntemos esfuerzos y levantemos dinero para enviarlo a los hermanos que están en Jerusalén. Y en un momento, en una fecha tal, yo voy a estar enviando mis delegados apostólicos, les dice Pablo, a Tito, a Silas, a Timoteo, y ellos van a estar recogiendo las ofrendas de las iglesias. ¿Cuántos están dispuestos a enviar su dinero a Jerusalén? Y las iglesias en Macedonia, Filipo y Tesalónica dijeron, nosotros. Y las iglesias en Galacia dijeron, nosotros. Y la iglesia allí en la provincia de Corintia dijo, nosotros. Y Pablo le dice a los corintios, hey, ¿qué les pasa? Porque ustedes fueron muy prontos para decir vamos a dar, pero ahora que se está acercando la fecha, he escuchado que se están echando para atrás. ¿Qué les pasa? Sus hermanos de Macedonia les están ganando porque no solamente dijeron damos, sino que ya dieron. Y entonces Pablo les escribe estas palabras que les voy a leer a ustedes. Él dice, cuando uno, o más bien dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pablo dice, la versión del 60 dice, que nadie dé por tristeza y que nadie dé por necesidad. Espérate, ¿cómo es eso, Pablo? ¿Se puede dar aparte del corazón? ¿Se puede dar por tristeza y se puede dar por necesidad? Sí.
Dice, puede dar por tristeza cuando tú metes la mano en el bolsillo y dices, uy, hablaron de unas canastas para diciembre en Dominicana y escuché que este va a dar 2 canastas y el otro va a dar 5. Ay, me toca a mí también dar. Y tú das porque el otro dio y te duele lo que das. ¿Tú crees que Dios recibe tu ofrenda? Digo, el dominicanito se va a comer la cesta. No, la cesta no, lo que está dentro. Él va a ser bendecido igual. Pero Dios miró tu corazón y dijo, no lo entendiste. Te metiste la mano en el bolsillo porque creíste que era tu responsabilidad hacerlo. Porque creíste que tú no podías ser menos que tu hermano que también estaba dando. No lo entendiste. No entendiste que no es por tristeza. Y dice Pablo, tampoco por necesidad. ¿Sabe quiénes son los que dan por necesidad? Son aquellos que dicen, no tengo mucho dinero, pero aprendí en la iglesia que si doy, Dios me da. Así que voy a dar 10 para que Dios me dé 100, 100 para que Dios me dé 1000, 1000 para que me dé 10,000, 10,000 para que me dé 1,000,000. Y hacen esas transacciones con Dios y dan por necesidad, esperando que Dios dé. Porque ellos dan. Y dice el apóstol Pablo, yo ando buscando, Dios a través de Pablo dice, yo ando buscando no a los que den por obligación, ni a los que den porque lo hacen de mala gana. Yo ando buscando a aquellos que aman dar y que lo hacen con alegría. Aquellos que han entendido que cuando ponen algo en las manos de otra persona, los ponen en las manos de Dios. Aquellos que aman la obra de Dios porque aman al Dios de la obra. A estos bendigo. Y dice el Señor, es a esta clase de personas a las que haré que la gracia abunde en sus vidas, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden en toda buena obra. Entonces Dios no bendice al que da para esperar algo a cambio. Dios no bendice al que da porque no tiene otra obligación. Dios bendice a aquel que tiene un corazón y le dice, Señor, serviré a los hombres porque sirviendo a los hombres te serviré a ti. Sirviendo a tu iglesia te sirvo a ti. Al final del día, la persona central y más importante en todo lo que nosotros debemos hacer y vivir se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Por eso, esta historia de Hechos capítulo 5 no es una historia de juicio, es una historia de amor. ¿Me escuchaste? Esto no es una historia de juicio, es una historia de amor. Pastor, ¿cómo una historia de amor? Sí. Sí, porque la Biblia enseña que cuando Dios ve que algunos de sus hijos no pueden cambiar actitudes del corazón, Dios los bendice con la muerte. La Biblia enseña que cuando algunos de los creyentes son persistentes en su pecado, Dios los bendice con la muerte. Y dirán, ay, es un chiste del pastor. No, es una verdad. Filipenses dice en el capítulo 1 el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios le dice a los ángeles, pongo a querubines delante del huerto del Edén donde está el árbol de la vida para que no vuelvan Adán y Eva y coman de ellos, porque si no comerán de ellos y quedarán así para siempre. Y yo quiero que ellos mueran, porque la muerte los liberará finalmente del pecado si han puesto sus vidas en Jesucristo. Y cuando vuelvan a la vida, ya no volverán en pecado, sino redimidos y glorificados para vivir para mí para siempre. Por eso, disculpen mi interpretación si estoy errado. No la tomen como una doctrina, más sí como un pensamiento. Para mí, Ananías y Zafira son 2 creyentes que mueren en la presencia del Señor. Porque por amor de Dios, dice, estos no están glorificando mi nombre. Nunca lo van a hacer. Me los llevo a mi presencia. Porque ellos jamás serán un testimonio para mi iglesia. Y en amor por ellos, no los dejo así en la tierra. Pero también es un poco lamentable que nuestros días terminen antes de tiempo. Porque no supimos vivir para la gloria de Dios. Y por eso también esta historia es una historia de amor, porque dice la Biblia en el versículo 11 estas palabras, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios
tiene misericordia de ellos, no dejándolos en esa vida, llevándolos por medio de la muerte, y tiene misericordia de los que estaban allí y de ti y de mí hoy, que nos expone esta palabra, para que gracias al testimonio de Dios en la vida de Ananías y Zafira, nosotros no vivamos una vida cristiana hipócrita, sino que vivamos una vida cristiana del corazón y envejezcamos con cana en la cabeza y con fuerza y vigor en nuestras almas, y en nuestra vejez levantemos alabanza a Dios esperando el día de nuestra partida, porque no vivimos para impresionar a los hombres, mas sí para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. El libro de los Hechos es el fundamento que Dios pone para que la iglesia comience a funcionar. No es un libro de historia para decirnos cómo vivió la iglesia del primer siglo. Es un fundamento para que la iglesia de todos los tiempos viva sobre este fundamento. Y aquí estableció el fundamento de la sinceridad, estableció el fundamento de la honestidad, estableció el fundamento de que en el pueblo de Dios los hipócritas son removidos. De que en el pueblo de Dios, quien enseña para impresionar, quien canta para impresionar, quien ofrenda para impresionar, quien hace cualquier cosa para competir con el que está a su lado y ganarle al que está a su lado, realmente no agrada a Dios. Y Dios dice, quiero levantar una iglesia y lo haré a toda costa, de hombres y mujeres que me amen sobre todas las cosas y que no miren a nadie más, sino a mi persona, para que todo lo que haga sea de palabra y de hecho, sea para la gloria de mi Hijo Jesucristo. Y yo pregunto, ¿dónde están esos hombres y mujeres en esta mañana que nos sacudimos de toda hipocresía religiosa y de toda hipocresía personal y decidimos no competir con nadie, mas sí ser instrumentos para la gloria de Dios? Si estás en este lugar, ponte de pie y exponte, que Dios te vea, que Dios te vea. Y todos los que tiran foto en este lugar, tiren foto. Miren todos los que se pusieron de pie. Ahí está el video que está grabando en vivo.